Buenos días. Vamos a hacer un review de noticias. Ricardo, compa. ¿Cómo están? Saludos. ¿Cómo están? Vamos a servir mi café en lo que la gente se conecta. Míralo, Don Semillo. ¿Qué onda, Isaac? Tengo tu libro todavía, bro, para que pases por él. Ya lo terminé. Luego nos ponemos de acuerdo para platicar de temas interesantes. ¿Por qué me mandan requests para unirse a mi live? Nunca va a suceder en la vida. Nunca voy a aceptar un request para que se unan a un live si son personas desconocidas, pero aplaudo su valentía por intentarlo. Vamos a que se conecte la gente. ¿Cómo están? Buenos días. Saludos, Eduardo, sobrevivientes del capitalismo. Arturo Aramburu, invítame, güey. Invítame a Autoparlante cuando tú quieras, perro. Y ya toca hablar, güey. Te lo juro que ya tengo pendiente una plática con ustedes. Invítame, neta, sí quiero ir a Autoparlante. Invítame. Por cierto, si les interesa la política mexicana, les recomiendo a Arturo Aramburu, un amigo que acaba de postear ahí en el chat. Luego voy a compartir algo de él para que lo puedan seguir. Un tipazo, un excelente analista político. Pero bueno, ¿listos para el review de noticias? Ya vamos a empezar. Vamos a ver qué está pasando con el mundo. La verdad es que estoy predeprimido por lo que voy a revisar hoy, pero vamos a ver si sobrevivo. Bueno, vamos a empezar por aquí. Mi hermoso país, Brasil. No sé si estaban familiarizados con esta noticia que me rompió el corazón. Ayer Gabriel, un gran amigo brasileño que vive en San Paulo, que trabajó conmigo en la agencia pasada, un increíble diseñador, por cierto. Gabriel me dijo, oye, güey, ¿qué opinas de esto que está pasando en Brasil y la madre? Y la verdad es que normalmente no reviso noticias así aisladas, o sea, trato realmente de meterme a los periódicos y ver qué está pasando, pero esta sí me traumó y aparte aproveché la oportunidad para usar otros vehículos y no usar siempre los mismos, ¿no? Hoy vamos a revisar El País, Guardian en UK, diferentes medios para cambiarle un poquito. ¿Qué pasó en Brasil? Una niña de 10 años está embarazada de su tío que la violaba desde que ella tenía 6 años de edad. Ese es el contexto de la noticia. Digo, no se requiere saber mucho más que eso para tener un juicio y decir esto es una catástrofe, esto realmente es algo muy triste, es algo deprimente, ¿no? La situación es horrible y demás. Pero bueno, lograron instrumentalizarlo para la derecha ultraconservadora de Brasil y una blogger, influencer que es fanática de Bolsonaro, publicó los datos de la niña en redes sociales. Entonces ahora la niña se volvió un blanco de los ultraconservadores de derecha de Brasil, más bien de los conservadores de derecha de Brasil, que están instrumentalizando el caso y le están gritando que es una asesina, que cómo va a cometer aborto, o sea, que cómo se le puede ocurrir, que eso va en contra de Dios. Bolsonaro salió a pronunciarse en Brasilia diciendo que Brasil ya no es un estado laico, que es un estado cristiano. En fin, como que se te quita las ganas de ser brasileño. Sinceramente pensé en abandonar mi pasaporte porque esto sí me parece el colmo del colmo. O sea, ¿en qué contexto podrías, primero, decir que una niña violada de 10 años de edad que lleva siendo violada desde los 6 años de edad no tiene derecho al aborto? O sea que hay que proteger a esa criaturita que está dentro de su estómago, ¿ok? ¿Y en qué momento eso es más importante que resguardarla de una vida entera que posiblemente la podría condicionar y condenar por lo que vaya a pasar? Además del trauma que está viviendo en este momento por ser el blanco de una moral chantajista completamente instrumentalizada por la política, de transformar a una niña que ya era una víctima en una uber víctima. ¿Okay? ¿A qué punto de locura llegó la gente? Se llegaron los conservadores, los súper buenos cristianos católicos, a hacer una cadena humana enfrente del hospital para que la niña no pudiera abortar. Dieron el nombre esto que estoy contando es lo que pasó antes de esta noticia, ¿no? Además, dieron el nombre del doctor que iba a hacer la operación y se fueron contra el doctor también, y después inclusive se metieron hasta dentro del hospital a acosarla y hacerla pasar. O sea, ¿cómo una niña de 10 años significa esta situación? O sea, ¿cómo tú a los 10 años de edad, siempre que eres víctima de abuso desde los 6, le puedes dar sentido a todo esto?
sea, Brasil es un país que la verdad ya me parece repugnante en muchos sentidos, ya me cagaba desde antes. Y ahora con estas últimas noticias y lo que está pasando con la derecha reaccionaria y los conservadores de derecha en Brasil, me tiene completamente asqueado. O sea, es algo realmente deprimente. O sea, es un país saqueado por gobiernos políticos eternamente, por una oligarquía clasista millonaria que ha estado robando el país desde hace años, invariablemente que sean de izquierda o derecha, los dos han robado definitivamente. Ahora le toca a la derecha robar y está haciendo lo suyo, pero ha dejado a un pueblo entero en condiciones muy, muy ignorantes. Y esa ignorancia, que no encuentra respuestas en la lógica y en la razón, pues a veces tiene que buscar respuestas en los lugares equivocados y busca respuestas en el moralismo, en la violencia, en la falta de ética, en el fanatismo y en la política populista. Y en eso terminó el país, ¿no? Digo, como no son hechos para nada aislados, también el exministro de Salud de Brasil, que de hecho ahorita que se me hace que Brasil todavía no tiene ministro de Salud, ¿eh? O sea, imagínense que en la peor crisis de salud de la historia del país, creo que tuvieron 3 diferentes ministros de salud porque nunca estaban de acuerdo con Bolsonaro. O sea, Bolsonaro tomaba decisiones completamente absurdas y idiotas para el país, dejaba que se murieran cientos de miles de personas y pues los ministros de salud le decían de que cabrón, estás loco, así no se hacen las cosas, estas no son las reglas, y pues él los iba sacando y los iba corriendo. Entonces, literal, su populismo llevó a Brasil a los más de 100,000 muertos. De hecho, ahorita hay pláticas de acusar a Bolsonaro como genocida y crímenes contra la humanidad por el daño que le hizo al país durante la pandemia, que fue algo de lo cual, o sea, Brasil, en términos de reputación, se va a tardar décadas en recuperarse de Bolsonaro. Décadas, pero sinceramente décadas. Y ahora están saliendo a la luz también que mucho de lo que habían hecho contra los expresidentes anteriores, Lula, Dilma y Temer, que los 3, o sea, uno acabó en la cárcel, los otros 2 impeached, o sea, tumbados del gobierno. Al parecer ahora está saliendo a la luz que todas las maneras en cómo se tumbaron esos gobiernos fueron ilegales o por lo menos corruptas. Entonces, digo, más allá de que se haya cometido un crimen o no, es una manera ilegítima en la que se tumbaron los gobiernos interiores. Entonces queda ese mal sabor de boca de decir, pues a lo mejor sí era un criminal que merecía estar en la cárcel, pero lo metiste a la cárcel con más corrupción y ocultando otros robos. Entonces no es que lo metiste a la cárcel por moral y justicia, simplemente favoreciste a un ladrón en nombre de otro ladrón, lo cual pues no le deja buen sabor de boca a nadie. Digo, a grandes rasgos, esto es un síntoma latinoamericano, que es esta idea de la primavera latinoamericana. O sea, esto muestra también los límites de lo que puede funcionar de la democracia aún dentro de un modelo capitalista global. Nunca va a pasar una live de noticias que yo no diga la palabra capitalismo, a menos de que el capitalismo ya no exista. Entonces, acostúmbrense. Y más les vale que sepan qué significa capitalismo y no se queden con estas ideas de Twitter del significado de la palabra. Vayan a investigar como gente responsable, como adultos responsables. Para sorpresa de nadie, los países que mejor salieron de la pandemia fueron los que son gobernados por mujeres. Nueva Zelanda, Alemania, en fin. Creo que hay algo muy grande que aprender aquí. O sea, si esto es una prueba irrefutable del valor de la diversidad y del valor de la diversidad de ideas, de la diversidad de posturas, que la hegemonía a grandes rasgos lleva daños y rezagos que pueden ser catástrofes históricas para diferentes países. Y esto pues es otra validación para mí de la importancia de la dialéctica de la historia, de la democracia, de la oscilación del poder, del debate educado, que es cuando tratamos diferentes estrategias y tratamos diferentes modelos y tratamos diferentes cosas, permitimos que esto siga, ¿no? Cuando defendemos una hegemonía decrépita, un imperialismo antiguo, podrido, cansado, o sea, en decadencia, pues lo único que nos lleva pues, a constantes situaciones de derrota, ¿no? Algo que estuve leyendo también que se me hizo interesante antes de cambiar de noticia es que esta generación, los millennials, son los primeros que vivieron 2 grandes crisis en la misma generación. O sea, la del 2008 y esta del 2020. Y es bien extraño porque normalmente lo que se decía en el último siglo es que pues, te tocaba una gran devaluación por vida. Porque así funciona el capitalismo. Digo, es una chulada de sistema, pero una vez en la vida te va a tocar una crisis horrible en la que la gente se muere de hambre y tiene que salir a la calle a robar, aunque existe exceso de producto y producción, simplemente por un tema que, pues, de corridas financieras y mate, que no te voy a explicar porque sería demasiado complicado. Pero pues a esta generación ya le tocaron 2 y probablemente le van a tocar más si seguimos con esto, porque los ciclos se están haciendo más cortos y más veloces y más
profundos en términos de su depresión. Entonces, digo, si eres millennial y te encantan las depresiones económicas, prepárate y qué bueno porque te van a tocar varias en la vida antes de que te mueras. Eh, ¿Qué está pasando en Bielorrusia? Aquí hay un par de cosas interesantes. Digo, primero el increíble dictador bielorruso que dicen que es como una Corea del Norte de Europa. Dijo que la única manera que iba a volver a hacer elecciones es si él está muerto. Ganó con 80% del voto. La verdad es que todavía me da risa cómo hacen algunos de esos procesos democráticos y es como que, el dictador que lleva 26 años en yugo militar del país ganó con 80% del voto, pero hay decenas de miles de personas en la calle reclamando y el güey dice que no se baja a menos de que lo maten. O sea, ¿cómo podemos conciliar todavía esta versión de la realidad? Donde, o sea, claramente es un circo, pero un circo aparte ridículo, abstracto, ridículo. O sea, es tan patético que no llega a ser equivocado. O sea, así de mal me parecen estas cosas. Obviamente he visto desde el lado de Rusia, que Rusia pues algo tiene que ganar en este sentido, ya dijo de que, oye, si se mete Francia y Europa, no les conviene, no hagan sanciones, no sean imperialistas, o sea, pues algo le conviene a Putin que esté todavía Lukashenko como dictador de Bielorrusia, ¿no? Entonces, hay algo raro aquí y definitivamente creo que va a valer la pena seguir esta historia para ver qué pasa. Yo sinceramente no creo que vaya a pasar nada. A mí se me hace que sí se queda Alexander Lukashenko. No creo que se quite. Si se meten los países europeos, pues probablemente se van a meter en una guerra de precios con Rusia, lo cual no les conviene por los valores de los gases naturales y productos. Entonces probablemente no les convenga, no creo que se vayan a meter. Por otro lado, aquí una noticia bien interesante, y hace un tiempo había leído por parte de, ¿cómo se llama el ruquito el que es millonario y vive en condiciones de que es súper humildes? Warren Buffett. Warren Buffett había dicho que él jamás le iba a meter dinero al oro, que él pensaba que el oro era algo retrógrada en términos de inversión, que él solo hacía inversiones en cosas que generaban progreso y generaban valor, y aquí es donde se cae todo este discurso de los capitalistas que aún se creen su propia estupidez de que existe la moral en el capitalismo, y es de que pues cuando el mercado va mal y la gente ya no cree en el dinero y el dólar está débil y el petróleo también está tambaleando porque no hay carros en las calles, todo el mundo le está metiendo dinero al oro. Y de hecho Warren Buffett también le metió mucha lana al mercado de oro. De hecho, o sea, si pudieran regresar en el tiempo, yo creo que las cosas que valdrían la pena invertir es criptomonedas, que tuvo un brinco interesante, por lo mismo también de la caída del valor del dinero. El oro como commodity, algunas otras commodities similares, y las farmacéuticas, ¿no? Pero pues eso necesitabas un insight de ver cuáles son las empresas que van a empezar a vender o cuáles que van a manejar mejor su estrategia de relaciones públicas para decir que están cerca del descubrimiento de la vacuna. Obviamente, pues esto habla, el hecho de que le estén metiendo dinero al oro tiene que ver con el valor del dinero, ¿no? Con las tasas de interés. Esto es una pésima señal para la economía. Esto quiere decir que vamos a regresar a una economía bastante conservadora, de poco riesgo, de poca inversión, de poco crecimiento durante un buen tiempo. Y estos ciclos no son cortos, o sea, los ciclos de recesión normalmente tardan en restablecerse, a menos de que los estados estén dispuestos a endeudarse, porque pues, si todos estos millonarios no tienen prisa por invertir y no son las mejores situaciones para invertir, pues se van a sentar en sus yates y dejar la lana parada en una cuenta de banco en fondos de bajo riesgo para que se siga acumulando un poco más de valor que la inflación. Y por otro lado, la única otra solución sería que el gobierno hiciera grandes inyecciones de capital a la base de la pirámide para reactivar la economía, lo cual lleva a un endeudamiento público que puede llevar a inflación y la pérdida del valor del dinero, bla, 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 como que lo normal, ¿no? Cuando realmente lo que debería pasar es que debería de haber un impuesto de emergencia, como el que propuso Bernie, castigando a los que se enriquecieron de manera descomunal durante la pandemia, con impuestos del 60, 70, 90% del enriquecimiento sobre la miseria ajena durante la pandemia y usar ese dinero para hacer inversiones en infraestructura. Eso es lo que realmente debería pasar. Entonces, voy a dejar de revisar esta noticia y vamos a pasar a lo que sucedió en Estados Unidos. Estados Unidos ayer tuvo la convención democrática, el primer día de la convención democrática, donde se presentó Joe Biden con Kamala Harris, que es su candidata a vicepresidenta. Muchos conferencistas se platicaron de muchas cosas, de muchas ideas. En fin, prácticamente lo único que se hizo fue hablar mal de Trump.
lo cual revela pues una táctica suciamente populista del Partido Demócrata de Estados Unidos, donde lo único que están haciendo es decir, pues hombre blanco con el pelo naranja malo, nosotros buenos. Entonces voten por nosotros porque Trump es malo, Trump es un demagogo, Trump es racista, o sea, y no que no lo sea, ¿no? Pero básicamente lo que quiero decir es que no propusieron nada. O sea, no hay ninguna propuesta de cambio de política pública, no hay grandes propuestas revolucionarias, progresistas, de cambio climático, de healthcare, de Universal Basic Income, de progressive taxing, o sea, de cosas que realmente deberíamos de escuchar, porque de nuevo, o sea, ¿por qué es importante hablar específicamente de la política americana? Porque la política americana marca la pauta para la política internacional. O sea, como Estados Unidos todavía es el poder, la economía más grande, más determinante de la humanidad hoy en día, lo que pasa en Estados Unidos marca la pauta para el resto del mundo. O sea, el mundo ve a Estados Unidos como a eso deberíamos de aspirar. Entonces, lo que hace Estados Unidos resuena y hace eco en todo el mundo. Y nosotros los latinoamericanos, pues casi creo somos una extensión de su economía, ¿no? Si les da gripa, a nosotros nos da pulmonía, es lo que dicen. Pero el caso es que el candidato, hablemos de Joe Biden y Kamala Harris, ¿no? O sea, ¿qué es Joe Biden y Kamala Harris? Y aquí pues voy a usar este meme increíble que me pareció fantástico, que es cuando pides una coca y te dicen, ¿te puedo dar Pepsi? No tengo coca. Y voy a contar este chiste famoso de Zizek, que es, él llega a una cafetería en la época de la guerra y dice que, oye, me das un café sin leche, por favor. Y la mesera le dice, es que no tengo leche, pero tengo crema, te puedo dar un café sin crema. Aquí lo que queríamos, lo que el mundo necesita, lo que aprendimos de la pandemia es que el sistema podrido nos está matando, nos está sangrando, está llevando a gente a condiciones de miseria, está enriqueciendo unos pocos, está perpetuando una hegemonía de poder. El capitalismo es fundamentalmente antidemocrático. Si te gusta el capitalismo, no te gusta la democracia. No puede haber una conciliación a largo plazo con los dos. O sea, toda economía tiende al hayekiano, o sea, prácticamente ningún libertario defiende a Keynes. Aún los liberales que supuestamente defienden estas economías de estado tipo Hayek, hoy la manera como funciona la política internacional a través del lobby político, del gasto de campañas, la economía está completamente dominando a la democracia. O sea, los sistemas políticos no son nada más que unas putas para el sistema económico. Y perdonen la palabra despectiva, pero tal cual están compradas, prostituyéndose al sistema económico. A eso me referí. O sea, que es el dinero privado, el interés privado, el capital, gobierna la política a nivel mundial. O sea, no existe la democracia per se. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un sistema que no es compatible con la democracia. O sea, a partir del momento que entra el interés del dinero y tú puedes comprar leyes y comprar candidatos y tienes que financiar campañas, porque sin dinero no hay campaña y sin campaña no hay victoria y sin victoria no hay poder político, pues básicamente lo que estás diciendo es que el sistema democrático nada más es una extensión del interés privado. Entonces la democracia, que debería de ser un sistema representativo de los menos contra los más, pues no lo es. Nada más es que una máquina de manipulación que tuerce el interés público y manipula usando las tácticas estúpidas de mercadotecnia para mantener a los pobres jodidos, esperanzados, pero jodidos, y a los ricos constantemente con más riqueza, con más poder, con más libertad de ejercer su libertad sobre los débiles. O sea, esto es a grandes rasgos el momento en el que vivimos. Entonces, donde probablemente Bernie, aunque, o sea, a mí me gusta mucho Bernie, aunque tengo un par de cosas en contra, y Alejandra Osorio Cortés, que también se me hace una mujer bastante brillante, bastante inteligente, con ideas bastante progresistas, es lo que realmente quería Estados Unidos, los progresistas, pero el problema es de que no tienen lana para campaña, porque pues qué empresa multinacional en su sano juicio les va a meter lana si ellos quieren subirle los impuestos a los millonarios. O sea, ¿cómo justifica de que, oye, pues tipo necesito, porque sí sabe, ¿no? Que 70% del tiempo de los congresistas en Estados Unidos es estar en el teléfono pidiendo dinero. No sé si sabían eso. 70% del tiempo de un congresista en Estados Unidos es levantar el teléfono para pedir dinero. Y eso que Estados Unidos lo tiene legalizado. O sea, en otros países probablemente sería todavía más. O sea, es legislar y hacer tu trabajo público es la minoría de tu trabajo como político. La mayoría de tu trabajo como político es conseguir dinero para el partido. Entonces, dime a quién le marca Bernie para decir, oye, dame dinero para la campaña porque le queremos subir los impuestos a los ricos. O sea, a menos de que sea un grassroots movement, que es lo que trataron de hacer, que sea que la base de la pirámide americana los fondee,
ellos no llegan al poder porque no tienen el reach. O sea, seguramente ni siquiera hay mucha gente que sepa de Bernie. O sea, no pueden tener suficiente información. Y aunque sí, los otros candidatos lo que hacen es gastar fortunas billonarias, no millonarias, billonarias, para desinformar y crear estas campañas para gente estúpida, idiota, que no ha leído y no sabe el uso de las palabras, que dice, uy, Bernie Sanders va a transformar Estados Unidos en Venezuela, si gana va a transformar Estados Unidos en Venezuela. Y como la gente es tan ignorante y como la única manera como puede funcionar el populismo es teniendo un fantasma del antagonismo, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Como no tienes nada nuevo que proponer y no tienes nada bueno que proponer, como político, lo único que haces es asustar con la alternativa. O sea, ese es el populismo, a grandes rasgos, in a nutshell, ¿no? O sea, el populismo es, yo no tengo nada bueno que decirte, no tengo ninguna ley nueva, no te quiero ayudar, no te pienso sacar de tu miseria, no pienso ayudarte contra tus empleadores, no pienso mejorar tus condiciones materiales, no pienso hacer grandes inversiones en cambios estructurales, no quiero proponer nada de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Decirte que la alternativa es peor. O sea, decirte que podías estar jodido y que todo se trata de chaleganismo y que las cosas van a estar bien si tú te esfuerzas y que hay una historia de una persona en 10 millones que salió adelante, entonces si te levantas más temprano tal vez tú puedas ser esa persona que sale más adelante. Ese es el problema. Se usa el fantasma de todos los intentos fallidos del socialismo para mantenernos en esta prisión ideológica que es el dominio de la hegemonía imperialista y capitalista sobre el resto del mundo. Y en el Inter, pues nos acabamos el medio ambiente, nos acabamos los recursos naturales, matamos a la gente, obligamos a una niña de 10 años a que tenga un hijo de un tío que la violaba desde los 6. O sea, eso es lo que quieren, ese es el mundo que quiere la gente hoy en día. Bueno, voy a cortar por aquí, porque si no me voy a deprimir de hacer estas cosas y la verdad es que es difícil estar como que hablando y pensando sobre esto todo el tiempo, pero me parece necesario. Creo que lo más importante y lo más responsable que podemos hacer en estos momentos es entender que tenemos que reformular, reestructurar cómo tenemos debates, tenemos que educarnos en el uso de palabras, tenemos que enfrentarnos a lo que propone la ideología de una manera más rígida, más fría, más dura, más cruda, tratando de encontrar las cosas que están por detrás. Y de hecho quiero cerrar con una reflexión. Para la gente que no ha visto los reviews de noticias antes, o si has visto algunos pocos antes, ¿no? ¿Cómo les recomiendo ver las noticias? No trates de ver las noticias viendo cómo, este periódico, este medio, esta fuente, este canal está diciendo la verdad y déjame encontrar las mentiras sobre lo que está diciendo. Les recomiendo que lo hagan al revés. Háganlo como, esto es mentira, pero ¿qué revela esta mentira? ¿Okay? Esta es la manera correcta en cómo se debería hacer una lectura social, política, económica, ideológica. ¿Okay? A grandes rasgos, esto es una máquina de propaganda. O sea, estas cosas son manufactores de opinión, ¿no? Como decía Chomsky. O sea, lo que están diciendo es construyendo opinión. Construyendo opinión simplemente por el tema de que existe dinero por detrás. Y como existe dinero por detrás, el dinero tiene una intención. El dinero no es gratis. O sea, nadie te fondea un medio, un canal, una tele, un periódico, si no hay un interés por detrás. Entonces tiene que haber un interés monetario por detrás. Entonces lo que tienes que hacer es revisar las noticias desde el ángulo de decir, esto que me están diciendo es mentira. Es mentira en el sentido de que tiene una intención. Ahora déjame entender qué revela lo que está por detrás de esta mentira. Y ahí tal vez vas a encontrar algo interesante. Y obviamente para descubrir estas incongruencias, estas narrativas, pues es importante revisar varios medios al mismo tiempo. ¿Okay? Y sí, siempre vean varias fuentes, varíenle, lean puntos de vista antagónicos para que se puedan beneficiar un poquito más. ¿Vale? Bueno, le voy a cortar por aquí. Si les gustó, le agradecería mucho que le dejaran ahí un like, un follow, un subscribe, un comentario, compártanlo. El subscribe no existe en Instagram, perdón, estoy un poco cansado. Mi hijo no me dejó dormir. Literal dormí 1 hora 40 ayer en toda la noche. Déjenle ahí piquen a todos los botoncitos para que Alexa y los algoritmos hagan su trabajo. Me ayuda mucho que lo compartan. Si creen que más gente debería de empezar a tener este tipo de criterios, que debería pensar más a profundidad sobre este tipo de cosas, avísenme. Y de nuevo les voy a preguntar, la vez pasada hice una encuesta sobre qué opinan de hacer este review de noticias todos los días. O sea, hacerlo en media hora, pero todas las mañanas, en lugar de hacerlo 2 o 3 veces por semana. Si les gusta y quieren hacer esto, mándenme un DM diciendo que si quisieran todos los días. Y otro, no los he subido a otras redes, pero estaba pensando en tal cual bajar este archivo y después subirlo a Facebook o después subirlo a YouTube inclusive o otros formatos. Avísenme qué opinan o si lo prefieren ver por aquí, coméntenme, les agradecería bastante. ¿Vale? Nos vemos. Adiós.
Se quedó cortado.